Bien, les voy a compartir la pantalla. Es una presentación en PowerPoint respecto a los conceptos fundamentales en relación con el currículum. ¿Vale? Vamos a empezar primero con el concepto de currículum. Para Casarini es la planeación necesaria tanto de los fines, que son los resultados de aprendizaje, como de los medios educativos para obtenerlos. Así también encontramos que este mismo autor nos dice que es el listado de contenidos, objetivos y actividades que se desarrollan en la institución escolar a un nivel determinado. Tenemos a Jimeno, que nos dice que tiene que ver con la instrumentación concreta que hace de la escuela un determinado sistema social, puesto que es a través de él como le dota de contenido. Todos los que están ahorita conectados somos docentes. Ya entendemos que el concepto de currículum tiene que ver con la planeación que nosotros desarrollamos como docentes, pero también entendemos que va más allá de una simple entrega de documentación, ¿no? El mismo autor Jimeno nos propone 5 ámbitos desde los que puede analizarse el currículum, que el primero sería la función social que tiene dado que hace un enlace entre la escuela y la sociedad. También lo vemos como un proyecto o plan educativo que está compuesto de diferentes aspectos. Lo entendemos también como una expresión formal y material, que en este caso sí ya sería nuestra planeación de clases o el plan y programas que nosotros manejamos en el nivel educativo en el que los encontramos. También lo podemos analizar como un campo práctico para analizar los procesos instructivos de la realidad de nuestra práctica. Y por último, lo vemos también como una actividad discursiva académica investigadora que nos permite analizar el currículum en la práctica y el currículum como teoría. Otros conceptos que tiene este currículum es una secuencia ordenada de estudios, los caminos del aprendizaje y como estructura y secuencia. El currículum también ya conocemos que se divide en 3 dimensiones. La primera es el currículum formal, que nosotros conocemos como plan de estudios, el cual es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene una congruencia formal desde su fundamentación teórica hasta la puesta en práctica que nosotros desarrollamos como docentes. ¿Cuáles son sus características? Que tiene una estructura académica, administrativa, legal y económica. Es el aspecto meramente documental, en el cual nosotros en la planeación incluimos objetivos generales, particulares de aprendizaje, es la organización y secuenciación de contenidos, actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza, incluimos las modalidades de evaluación y la distribución del tiempo. De ahí encontramos el currículum real o vivido. En este caso es la puesta en práctica del plan formal o del plan de estudios, ¿vale? Aquí en realizamos ciertas modificaciones que van de acuerdo al plan curricular y de acuerdo sobre todo a la realidad de nuestras aulas. ¿Qué características tiene? Su razón de ser es en sí la práctica educativa. En esta práctica educativa retomamos lo que es el capital cultural del docente, de los alumnos, los requerimientos que tiene el currículum formal y situaciones no previstas en el aula. También tomamos en cuenta los factores socioculturales, económicos y políticos del contexto en el que elaboramos, del aula, del alumno, en este caso también del docente y de en sí de toda la institución. Y el currículum real o vivido es meramente una categoría de análisis. Análisis respecto al plan formal, al plan de estudios o currículum formal y el currículum real o vivido. El tercer aspecto que tenemos es el currículum oculto. Este también entra en una categoría de análisis que permite interpretar la tensión que existe entre la intención y la realidad, que es la teoría y la práctica. ¿Qué características tiene? Para Arciniegas nos dice que es un proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales, no explícitas, o sea que no viene tal cual en el plan de estudios o no viene
explícito en el currículum real, y son brindadas por las escuelas. Este componente del currículum oculto es un componente necesario. Aquí entra en juego la ideología política, moral, que como docentes tenemos que transmitir a nuestros alumnos, y en este caso mencionaba ahorita que el currículum oculto se encuentra presente tanto en el currículum formal como en el real. Entonces, aquí el docente en la puesta en práctica va a emplear el lenguaje implícito, verbal, escrito, gestual, precisamente para enseñar parte de este currículum oculto que, repito, no está explícito en el plan formal ni en el real, ¿vale? Y una característica que hay que tomar mucho en cuenta es que debe ser utilizado como una herramienta de socialización, no como acostumbramos a manejar el término de currículum oculto, que decimos que es meramente para suprimir, para omitir ciertas cosas en el caso del plan formal, el plan de estudios, tampoco para ejercer poder sobre los estudiantes o sobre las clases sociales menos favorecidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Lo último, referente, bueno, ya tengo varios puntos, ¿no? Para comentar, pero lo último, entendí que no, el currículo oculto no ejerce poder o sí ejerce poder sobre la estructura social. Sí ejerce poder, y es donde entra en juego la capacidad del docente de interpretar precisamente qué es lo que la escuela necesita transmitir para ayudar a que el alumno desarrolle todas sus capacidades. No, vuelvo a repetir, no para oprimirlos, de que sí ejerce poder sobre el alumno, sí ejerce, ¿no? Tiene este componente, repito, ideológico, moral y político, pero va a hacer trabajo del docente poder diferenciar entre qué es lo que sí debe enseñar y qué es lo que no, y que sobre todo ayude al alumno a desarrollar todas sus capacidades. Ok, gracias. Ya guardo el análisis al último, gracias. Ok, gracias. Bien, continuando con la exposición, nos vamos ahora con el concepto de teoría curricular. En este caso, para el autor Pérez Ferra, nos dice que existe una necesidad de esta teoría curricular, ya que con ella podemos abordar las relaciones que se establecen entre teoría práctica y entre educación y sociedad. La pertinencia que tiene esta teoría curricular nos dice que es única y exclusivamente para explicar la práctica educativa, ¿vale? Ahora, nuestra realidad educativa, sobre la que nosotros intervenimos, interpretamos, esto nos da la posibilidad a nosotros de investigar más para elaborar teorías más comprensivas. La teoría aplicada al currículum es el conjunto de enunciados que aportan un significado, establecen relaciones entre sus elementos y desarrollan sobre todo los procesos de valoración. La teoría curricular es necesaria porque nos va a facilitar a nosotros la selección de contenidos apoyados en criterios ético-ideológicos, ¿vale? La teoría curricular responde a la necesidad de integración de conocimientos abiertos al cambio mediante la investigación. En este caso, precisamente es teoría, ¿no? Es todo lo que nos permite a nosotros investigar, desarrollar nuevas teorías, esto a partir de la innovación. Nos conduce también a nuevas opciones teóricas. Trata de esclarecer los supuestos y el significado de las prácticas educativas con el objetivo único de mejorar precisamente esta práctica. Para Casarini es el marco de ideas relacionadas entre sí que den una justificación a la práctica didáctica, ¿vale? El concepto de teoría curricular se enfoca a eso, en explicar, en dar las pautas de qué es la práctica educativa, el análisis que nosotros realizamos del trabajo diario que vamos a realizar. Ahora, características del currículum. Aquí encontramos 4 características muy importantes. La primera es como estructura organizada de conocimientos. En este caso nos dice que como estructura
de conocimiento es la planeación en sí que nosotros desarrollamos, ¿sale? En ella se encuentran inmersas las asignaturas, los contenidos que nosotros desarrollamos, y son las diversas áreas del conocimiento abordadas y elaboradas por el propio hombre, son la fuente principal de apoyo a la hora de formular el currículum. Es una propuesta organizada de lo que debe enseñarse en las escuelas. Como base de experiencias de aprendizaje, aquí encontramos que el currículum es el centro de la planeación, ¿vale? Aquí empezamos a tener en el centro también al alumno, que contempla lo que él debe aprender para desempeñarse en el mundo actual. En sí, la programación de experiencias de aprendizaje basadas en el desarrollo físico, cognitivo, emocional, moral y social. No solo conocimientos, sino que hay que desarrollar también el aspecto físico, cognitivo obviamente, lo emocional, moral y social. Y esto nos va a permitir la adquisición y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en el alumno. Como sistema tecnológico de producción, el currículum es una estructura de objetivos de aprendizaje. La escuela es vista únicamente como un sistema de producción, solo producimos, ¿sale? También entra en cuenta la eficiencia y calidad de los resultados, que forman parte del parámetro, el mejor parámetro que existe para evaluar el currículum, ¿vale? Y esta eficiencia y calidad de los resultados se refleja precisamente en el comportamiento de los estudiantes. Aquí no interesan los medios para alcanzar las metas, sino el resultado que se vayan alcanzando. Los medios van a ser los contenidos, actividades, experiencias y modalidades de evaluación para obtener dichos resultados. En este sistema tecnológico de producción, el papel del docente se reduce en cuanto a su capacidad creativa y de intervención. El docente no puede ir más allá de únicamente ser un aparato de producción, ¿no? Por eso se dice que la escuela es vista como sistema únicamente de producción. Y en la última característica es como puente entre la teoría y la práctica. Vemos que la realidad del currículum a nivel institucional, pues es ahora sí que el principal objetivo que tiene, ¿no? Incluye a la práctica en el concepto de currículum, y en este caso el currículum es visto como un proyecto global, integral y flexible que incorpora la docencia. Aquí al docente ya no se le delega el papel de que nada más va a llegar y enseñar, sino que tiene la opción de desarrollar y aplicar prácticas del plan de estudios para retroalimentar precisamente tanto lo que él conoce como teoría y práctica. Participan los docentes como un planeador, un ejecutor y evaluador precisamente de las propuestas educativas. No queda nada más, repito, en únicamente ir y transmitir los conocimientos o reproducirlos en el aula. El currículum no existe sin docentes. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, dudas, comentarios? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, continúo y sobre la marcha me van diciendo si tienen alguna pregunta. Bien, dentro de estas características del currículum también encontramos que podemos dividir al currículum de manera tradicional, que es el que hace énfasis en la transmisión y conservación de conocimiento, ¿vale? Es el que creo yo más conocido a nivel institucional, el currículum tradicional, que es de carácter rígido y parcial en la práctica educativa. Tiene ciertas limitaciones en el desempeño del maestro y sobre todo en las actividades escolares del alumno. No se permite, ahora sí que el docente vaya más allá de ir únicamente y dar la clase, o en el caso del alumno, que produzca sus propios conocimientos. Aquí vemos el trabajo del alumno, la memorización y el trabajo exhaustivo respecto a contenidos de aprendizaje. Y en el docente, el autoritarismo, y en el alumno, la desigualdad social. Después tenemos el currículum tecnocrático, que en este caso otro nombre con el que se le conoce es de tecnología educativa. Este presenta a historicismo, formalismo y cientificismo.
En este se emplea igual el uso de máquinas de enseñanza, elaboración de objetivos de aprendizaje que son de carácter técnico, instrumental, aséptico y neutral. En el caso del currículum crítico, que ya es un poquito más avanzado a nuestra época, vemos que es meramente la crítica a los modelos técnicos de racionalización de la práctica docente. ¿Vale? En este encontramos la teoría crítica, sociopolítica o emancipadora de la educación. En este caso podríamos situar a Freire en este currículum crítico, y su función es más que organizar los contenidos curriculares, plantea qué cultura debe enseñarse a modo de posibilitar el acceso igualitario a la escolarización. Tenemos también el currículum humanista crítico social. En este ya vemos el crecimiento del individuo para la producción social, con contenidos de enseñanza que privilegian los conceptos, las estructuras básicas de la ciencia para destacar la capacidad intelectual del alumno. Se encuentra influido por la sociedad y el trabajo productivo, el cual garantiza la colectividad y el desarrollo científico y tecnológico en las escuelas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No. No, ok. Todo claro, Yoshi. Muy claro, Pita. Gracias. Bien. Para continuar con este apartado del currículum, tenemos la metodología básica de diseño curricular para la educación superior, de acuerdo a la autora Frida Díaz Barrio. ¿Vale? Esta metodología consta de 4 etapas, que a su vez se dividen en subetapas. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente a estas 4 etapas, las cuales señalan la importancia de los elementos imprescindibles del diseño curricular. Como primera etapa tenemos la fundamentación de la carrera profesional, ¿sale? En la cual vemos que están presentes, las subetapas son las que aparecen en la tabla, ¿sale? En este caso son 6 subetapas. Está la investigación de las necesidades, justificación, investigación del mercado ocupacional, de las instituciones nacionales, análisis de los principios y lineamientos y análisis de la población estudiantil. Pero haciendo un bosquejo a grandes rasgos de la fundamentación de la carrera profesional, se refiere primero a hacer una investigación de cuáles son las necesidades que tiene la población en sí respecto al ámbito en el que va a laborar el futuro profesionista. ¿Vale? En este caso, esta metodología, repito, está enfocada a un nivel superior. No es para la educación básica o educación media, sino una educación superior, en la que es necesario que cuando se va a implementar un diseño curricular, pues lo primero es hacer una investigación de las necesidades que tiene la población respecto al ámbito en el que va a laborar el futuro profesionista. Aquí vamos a situar a la carrera profesional en una realidad y un contexto social, ¿vale? No podemos simplemente llegar a una población y decir, bueno, voy a crear tal o cual carrera y que no tenga, ahora sí que ningún fin, ningún propósito que esté realmente centrado en la población a la que se piensa llegar con esa profesión. Debemos analizar primero que nada si la disciplina es la adecuada para solucionar esas necesidades que ya detectamos. Si es así, se continúa con revisar el mercado ocupacional. En este caso se refiere a que si el profesionista, una vez egresado, va a tener en dónde desempeñar sus funciones. De nada sirve que el alumno, en este caso el universitario, estudie tal o cual carrera y cuando egrese, pues simplemente no va a tener un mercado ocupacional al cual llegar y desarrollarse como profesionista, ¿no? Después tenemos que investigar las demás instituciones nacionales que tienen o que ofrecen una preparación igual a la que nuestra universidad quiere acercarse, ¿no? O quiere implementar su currículum. Si es así, bueno, se determina ahí ya de manera personal o en este caso de la empresa, de la institución, si decide o no, ahora sí que instalar
esa carrera profesional o, de lo contrario, pues buscar otras alternativas. Uno, para no... Vemos aquí en el caso de nuestra región, ¿no? Que hay muchas universidades que se enfocan a una misma carrera. Entonces, tanto el mercado ocupacional se va llenando y ya no hay espacios para más, para que ingresen más profesionistas de la misma rama, y eso va creando serios problemas al momento de que el profesionista egrese de la institución. De ahí tenemos el análisis de los principios y lineamientos. Hay que hacer una investigación y análisis de las características de la población estudiantil que va a ingresar ya al mercado laboral. Después tenemos la elaboración del perfil profesional. Igual, esta metodología, este segundo paso, tiene igual 6 etapas, dentro de las cuales vamos a encontrar que, primero que nada, hay que fijar metas que en este caso la institución educativa tiene que alcanzar en relación al tipo de profesionista que se intenta formar, ¿vale? Por eso dice ahí que hay que hacer una investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos que se quieran llevar a cabo en la institución. Se elabora un documento que contemple habilidades, que contemple conocimientos que va a poseer el profesionista. Este documento es el perfil profesional, ¿vale? En el caso de nosotros los docentes tenemos un perfil profesional, los doctores o médicos tienen otro perfil profesional, muy distintos cada uno, aunque en el nivel universitario, nivel superior, pues estamos ahora sí que en el mismo nivel, ¿no? Pero el perfil profesional va a variar de acuerdo al profesionista que se quiere formar. No es el mismo currículum para los docentes, médicos, ingenieros, etcétera, cada una de las profesiones que existen, ¿vale? De ahí nos vamos a una investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en la disciplina, que esto va a permitir poner la base de la carrera que se quiera implementar. Se determinan las áreas de trabajo en que va a laborar el profesional, que van de acuerdo a las necesidades sociales, al mercado ocupacional, al conocimiento de estos profesionistas, las técnicas y procedimientos que también debemos desarrollar en el profesionista. Esta determinación de las áreas de trabajo nos permite obtener o establecer las áreas de trabajo. Se determinan y definen las tareas que va a desempeñar el profesional, las poblaciones en que va a ofrecer sus servicios, y esta parte es muy importante, al igual que la fundamentación de la carrera profesional, porque si las universidades no piensan en esta parte de la metodología, ese segundo paso, las carreras que se implementen, pues simplemente no van a tener, ahora sí que no van a aterrizar hacia lo que busca la institución, ¿no? Que es que el profesionista se desenvuelva, se desarrolle profesionalmente en el mercado al que va dirigida su carrera. Como tercer paso tenemos la organización y estructuración curricular. Aquí vemos que entra igual en juego el perfil profesional que ya está desarrollado, que es un documento en el que vienen todos las habilidades, conocimientos que debe desarrollar el profesional, y vemos que esto va a proporcionar también las bases para decidir cuál es la estructura y contenido de la carrera que se va a diseñar. ¿Vale? Una vez que ya tenemos la fundamentación y la elaboración del perfil profesional, entramos ya a la estructura. Aquí se van a enumerar todos los conocimientos, todas las habilidades, se va a crear ahora sí como un listado, y de ahí se va a seleccionar cuál es la estructura que más se apegue a lo que se quiera formar en el profesionista. Por eso en el último apartado tenemos la elaboración de los programas de estudio, ya que se haya seleccionado la estructura curricular que sí dé pie a que se genere un buen profesionista. Y en el último punto tenemos la evaluación continua del currículum, que en este caso ya es, sabemos que nosotros que la evaluación es algo cíclico, ¿no? Ya se hizo el análisis de las necesidades, ya se identificaron, ya se hizo el perfil profesional, ya se seleccionó la estructura que da mayor
da mejores resultados, ahora hay que evaluarlo. Aquí entran dos tipos de evaluación, la externa, que va a ser de acuerdo a si este perfil profesional permite abordar las necesidades identificadas, y en la evaluación interna son los resultados propios que tiene el alumno, el estudiante, el universitario. De ahí tenemos un diseño de un programa de reestructuración curricular. Si en este caso la evaluación da pauta a que veamos que sí hay un avance en las necesidades educativas que se detectaron, pues entonces habrá que cambiar ya sea la carrera, el currículum, meter quizá asignaturas, quitar otras que no vayan, que ya no vayan desarrollando, que ya no sean necesarias en este caso, en la educación superior. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Buen día, maestra Guadalupe, los compañeros que están aquí en esta ponencia. Bueno, pues primero felicitar a la profesora Guadalupe porque pues, la verdad es una excelente ponencia. Solamente quiero comentar en el aspecto de la evaluación de una currícula, ¿no? Yo siento que para poder evaluar la cuestión curricular, primero tenemos que poder saber o establecer una comparación entre currículos anteriores. Nosotros sabemos que un currículum institucional obedece a un sistema educativo y precisamente es ahí donde se esconde el currículum oculto, es decir, no sabemos exactamente como docentes hasta dónde, qué es lo que pretende nuestro sistema educativo nacional. Entonces, yo creo que muchas veces es válido que nosotros podamos, para poder evaluar un currículum, es necesario poder establecer estas comparaciones, es decir, tener el conocimiento de los currículos anteriores y poder saber si fueron efectivos, si fueron funcionales, si realmente obedecieron a una necesidad educativa, que me parece como un planteamiento para un servidor que soy del nivel primaria. Es importante, por ejemplo, comprender que hay veces lo que nos está ofertando el sistema educativo, la nueva currícula que nos está ofertando, a lo mejor no es la correcta en comparación a lo mejor con años anteriores. Eso es por decir si es que tenemos conocimiento de lo anterior. Entonces yo siento que en este tema de la evaluación curricular tendríamos como docentes la obligación de tener el conocimiento real de cómo estuvieron los currículos anteriores y hasta dónde fueron funcionales, ¿no? Y hasta dónde poder rescatar lo que realmente puede seguir siendo operativo. Yo siento que esa es una de las armas que como docentes debemos de tener para mejorar nuestra práctica. Es mi participación, maestra. Muy bien, maestro, gracias. Así es necesario conocer parte de la historia del currículum del primero de nuestro país, ¿no? De México. Hemos visto a lo largo de los años cómo va dándose esa trascendencia, esos cambios para mejora supuestamente del nivel educativo, aunque ciertamente muchas veces nosotros que estamos frente al grupo nos damos cuenta que el plan de estudios, los planes y programas, pues están completamente desfasados, no van de acuerdo al tiempo en el que estamos. Entonces, sí es importante precisamente esta parte de la evaluación, precisamente para hacer una reestructuración de la currícula para mejora precisamente del nivel educativo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Es la parte del análisis, perdón, maestra. Así es, parte del análisis. Ok, bueno, tomo la palabra con el permiso de mis compañeros. Pues primeramente felicitarla, ¿no? Por compartir la experiencia que usted pues ha investigado, ha sintetizado y nos ha compartido. Al margen de su presentación, pues me gustaría también plantear unos puntos de análisis, ¿no? Referente, por ejemplo, a la misma definición de currículum. Si bien nos ha presentado usted una definición, pues que desde mi punto de vista, pues se enfoca en la estructura técnico-positivista, ¿no? Por el hecho pues de enfocarse a que la cuestión curricular es una síntesis de ciertos aspectos que se tienen que
dar a conocer y se tienen que aprender en determinado momento, en un determinado punto, ¿no? Y me gustaría invitar, pues, a la cuestión de poder definir también, desde lo práctico, lo teórico, lo crítico, lo sociohistórico, la construcción curricular, y poder así también tener una síntesis general de lo que pudiese en dado momento ser un acercamiento a la definición de currículum. Rescato mucho la cuestión de Grundy, que es quien precisamente nos da una síntesis de esos 3 o 4 aspectos, donde nos manifiesta que puede ser interpretada como el conjunto organizado de la experiencia humana, ¿no? Y la experiencia humana entendiéndose en diferentes factores, desde lo tecnocrático positivista, desde lo crítico, desde lo sociohistórico, cada uno con su carga filosófica, que determinaría en sí la finalidad de cada uno. En cuanto a pues el hecho de que le preguntaba hace unos momentos si había o no un factor de poder en la reproducción curricular, personalmente yo digo que sí existe ese factor determinante entre lo que se pretende hacer y lo que se está haciendo. Pues realmente el papel del maestro no llega a incidir porque ese factor de poder va más allá de la capacidad del maestro, incluso va más allá de la capacidad del sistema. Hay una relación de poder en las aulas. ¿Quién determina qué se va a hacer y en qué momento se va a hacer? Pues el maestro, ¿no? ¿Quién determina sobre el maestro qué se va a hacer y cuándo se va a hacer? Pues el director. ¿Quién determina sobre el director? Y así hay una cuestión jerárquica. Ese es por entenderlo de una manera estructural lineal, pero también hay una cuestión orgánica y filosófica de cuál es nuestra tarea, qué es lo que tiene que ser nuestra función desde lo ético y desde lo práctico, ¿no? Ya estamos determinados. Entonces esas relaciones son relaciones de poder que sí impactan en el alumno, ¿no? Desde lo que se pretende enseñar, cómo se pretende enseñarlo y cuándo se pretende enseñar, qué derecho se tiene al acceso de esa construcción del conocimiento o la diversidad que pudiera existir en cuanto a lo que se pudiese estar desarrollando también, ¿no?